Bienvenidos a todos a nuestro ciclo de charlas con motivo en el 5º aniversario del Código Civil y Comercial. Nuestra invitada del día es la doctora Sandra Beirza, quien es especialista en Derecho de la Salud y Responsabilidad Profesional. Además, es integrante de nuestro comité de expertos en Derecho y Salud. Hoy va a estar desarrollando los cambios que trajo aparejada la sanción del Código Civil y Comercial en esta materia. Buenas tardes. A 5 años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, y dentro del ciclo de charlas que la editorial Thomson Reuters ha organizado en homenaje a esa importante obra hoy vigente, yo voy a hacer una presentación referida al derecho de la salud y algo también referida a la responsabilidad civil o el derecho de daños en el contexto de tal importante disposición. En primer lugar, una síntesis tal vez de las cuestiones más relevantes sobre derecho a la salud que contiene el Código Civil y Comercial de la Nación. No puede soslayar temas como los siguientes. Este importante cuerpo de leyes cuenta con disposiciones vinculadas al inicio y al fin de la existencia de las personas humanas, una regulación explícita de los derechos personalísimos que incluyen varias cuestiones referidas al derecho de la salud. Califica al cuerpo humano como un bien, se refiere a la autonomía para los actos médicos y dentro de este concepto de autonomía aparecen dos figuras muy trascendentes que son la del consentimiento informado y las directivas anticipadas. A su vez tiene una disposición relativa a la investigación en seres humanos y trata de manera más o menos profunda, tal vez no muy profunda, pero sí relevante la cuestión de las investigaciones médicas en seres humanos, los límites a las intervenciones genéticas, más allá de, en el concepto de familia, trata algunas cuestiones como, o referidas a las técnicas de reproducción humana asistida que también tienen relevancia para el derecho de la salud. Y vale la pena comentar, como lo he hecho muchas veces, que en realidad el gran Código Civil de Vélez-Sarsfield no tenía disposiciones referidas a la salud porque a esa época tal vez no era una cuestión que estuviera tan emparentada con las normas propias obviamente de un Código Civil, y por supuesto porque el derecho de la salud no había ocupado o no ocupaba aún el lugar tan trascendente que tiene hoy en el siglo XXI y sin duda también en el siglo XX. Esta es la razón por la cual se incluyen normas explícitas, que además muchas son parte de este proceso de constitucionalización del derecho civil, que se ha materializado claramente en este cuerpo de leyes, y analizaremos algunas con más detenimiento, algunas de estas cuestiones. En primer lugar, con respecto al inicio de la existencia de la persona humana, tenemos que recordar que el Código de Vélez establecía en su artículo 70 que desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de la persona o de las personas. En el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial, que en este punto sufrió una reforma importante, lo que hizo el legislador fue conservar textualmente el texto de la norma del artículo 70 del Código de Vélez, haciendo un agregado que decía, en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer sin perjuicio de lo que prevé la ley especial para la protección del embrión no implantado. Es decir, que la existencia de la persona comenzaba, de acuerdo al anteproyecto, en el mismo momento que el Código de Vélez-Sarsfield, con un agregado referido a estas técnicas propias de los avances científicos y tecnológicos que llevó o dio lugar a distintos tipos de críticas, desde algunos sectores más bien conservadores. Se decía, estamos abriendo la puerta para una regulación todavía no admitida por nuestro derecho. Desde otros sectores progresistas se decía, de modo alguno, esta disposición soluciona los problemas actuales en materia de, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo, y pareciera que esta disposición sobre regulación de las técnicas de reproducción humana asistida solamente protege a las mujeres de determinado nivel socioeconómico. En el interín se dictaron normas por las cuales se pasó a cubrir las prestaciones vinculadas a las técnicas de reproducción humana asistida, también para el sector público, así que este argumento en un punto quedó sin efecto, pero finalmente la norma que
pasó a formar parte del cuerpo de leyes hoy vigente, lo que establece en materia de inicio de la existencia de la persona humana es que ésta comienza con la concepción a secas. Pareciera en algún punto ir atrás respecto de la normativa vigente en el Código de Vélez, que de algún modo habilitaba las técnicas de reproducción humana asistida en la medida que se hablaba de concepción en el seno materno. Sin embargo, la norma no es que pacificó todas las discusiones y controversias que existen en nuestra sociedad respecto de esta cuestión del momento efectivo en que para la ley comienza el inicio de la existencia de las personas, porque hay normas de rango constitucional, por ejemplo, como el Pacto de San José de Costa Rica, que habla de un derecho a la vida desde la concepción, a su vez una Convención de los Derechos del Niño, esta del año, o incorporada a nuestro derecho en el año 90, que dice que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. La Argentina hizo una reserva con respecto a esta disposición diciendo que desde la concepción se consideraba justamente a esa persona un niño y hasta tal edad, y la Corte Suprema de la Nación en el fallo FAL declaró o manifestó, expresó que esa declaración que había hecho la Argentina o esa reserva que había hecho la Argentina era puramente declarativa. A su vez, el importante precedente Artavia Murillo con Costa Rica, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien en el año 2012, de todos modos, es una pauta interpretativa para este artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto establece que existe un derecho a procrear y a no procrear, que la concepción es sinónimo de anidación y que el embrión no implantado no sería persona. Y a su vez, un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que recibió aprobación de la Cámara de Diputados en el año 2018, rechazo del Senado y un proyecto que sigue en pie. Y lo que queremos decir con esto es, evidentemente, la disposición sobre el inicio de la existencia de la persona humana en el Código Civil y Comercial de la Nación no resuelve una serie de controversias muy arraigadas en nuestra sociedad y con posiciones en conflicto muy dispares o muy opuestas entre sí. Debe interpretarse a la luz de toda la normativa que rige en la materia según mi lectura, y a su vez es un tema que permite en la actualidad distintas interpretaciones sobre cuál es efectivamente el momento del inicio de la existencia de la persona a la luz de la disposición del artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación. También acompañando los avances científicos que supuso la legislación sobre estos temas en este Código de Leyes, contamos con una norma referida al fin de la existencia de las personas. Aquí la ley no define cuál sería ese momento. El Código de Bellas Artes lo que decía era: termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellas, y esto generaba incluso algún tipo de apreciación en el sentido, ¿qué sucede cuando la muerte es violenta? ¿Acaso la ley no regula esta situación? Era el artículo 103 del Código Civil antes vigente, y lo que hizo el nuevo texto legal, artículo 93, es referirse a la existencia de la persona humana que termina por su muerte, y en el artículo 94 a definir algunos elementos que hicieran a la comprobación de la muerte, y lo que se dijo fue: la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver. ¿Por qué esta definición? Bueno, porque antiguamente la verificación del fallecimiento de los humanos, muchísimo tiempo atrás, la verdad que era verificada por funcionarios administrativos y notarios. Incluso muchos hemos leído estos cuentos, estas historias, algún certificado de función del siglo XIX, donde el funcionario administrativo refería que había constatado la muerte de una persona porque la llamó varias veces y no respondió a sus llamados. O sea, la verificación se hacía directamente con esta comprobación en la cual no intervenía un médico. Recién, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Funcionamiento del Registro Civil en el año 58, Ley 14.586, que refiere la necesidad de un certificado médico para acreditar el fallecimiento de una persona, y luego la Ley 1732 de Ejercicio de la Medicina del año 67, todavía vigente, se habla de una obligación médica de extender certificados de función, y aparece el profesional de la salud certificando el fallecimiento. ¿Qué sucede? Especialmente a partir de la década del 60 del siglo pasado,
cuando empiezan a operar en el mundo las llamadas unidades de terapia intensiva y comienza a practicarse la práctica conocida como trasplante de órganos, aparece una nueva definición del concepto de comprobación de la muerte en nuestro medio, claramente a partir de la ley 24.193 de trasplante de órganos, pero antes, digamos, un criterio de comprobación aceptado por el mundo científico, donde se dice no solo la verificación del cese de la función cardiorrespiratoria es la que determina la comprobación de la muerte, sino asimismo esta puede ser comprobada por criterios troncoencefálicos. O sea, el cese irreversible de la función del tronco del encéfalo también permite determinar o comprobar el fallecimiento de una persona, y esto es importante a los efectos de habilitar la procuración de órganos cadavéricos y el trasplante de órganos. Y también es importante los efectos de determinar que una persona que tal vez está sostenida en una terapia intensiva con mecanismos de respiración y de circulación, tal vez ya no es una persona en los términos de la ley, sino que es los restos de esa persona, su cadáver, pero sostenido por medios artificiales en base a lo que permite la ciencia. Lo que estamos diciendo es que la muerte es un fenómeno único, pero que puede ser comprobado por distintas metodologías, y lo que pretendió el Código Civil y Comercial de la Nación en estos artículos, fundamentalmente en el 94, fue echar claridad o dar claridad a determinadas situaciones donde, por ejemplo, aparecían ciertas sentencias y bastante modernas y de este siglo diciendo que el Incucay había matado a una persona, pero lo había hecho justificado por la ley en base a una ley de trasplante de órganos. Y de modo alguno esto es así, sino que lo que existe es un concepto de muerte que es único, pero que es susceptible de ser comprobado de distintas maneras, y lo que vino a hacer el Código Civil y Comercial de la Nación, con algunas críticas de expertos, pero que no dieron lugar a algún tipo de jurisprudencia o reclamos desde la entrada en vigencia de este código, donde yo tengo entendido, vino a aclarar que hay distintos métodos de comprobación del fin de la vida, que incluso podrán ser otros en el futuro. Por otro lado, el Código Civil y Comercial introduce un capítulo detenido, un capítulo detallado en todo lo que tiene que ver en lo relativo a los llamados derechos personalísimos. Esta creación doctrinaria que también describieron juristas como Santos y Fuentes, José Tobías y tantos otros expertos, es aquí consagrada por esta fuente máxima del derecho que es la ley. ¿En qué normas? En el artículo 54 que se refiere a la vida, en los artículos 51 y 52 que tratan la dignidad de las personas, la integridad en el artículo 56, la imagen en el artículo 53 y la autonomía en las normas de los artículos 58, 59 y 61. Todas ellas tienen interés para el derecho de la salud, como veremos, por supuesto el derecho a la vida, pero la dignidad, que en muchas ocasiones fue puesta por delante como valor, incluso por delante de la vida en sí misma, o la integridad, o la imagen, en tiempos donde justamente esta tiene tanta relevancia y donde se toman justamente retratos de personas o retratos del cuerpo médico en el contexto de la atención, y esto merece ciertas protecciones en defensa del derecho de la salud, justamente merece un tratamiento especial en la ley. Lo mismo la autonomía, y nos detendremos en estos puntos. Por ejemplo, el consentimiento informado, este instituto de tanta relevancia que trasciende incluso el derecho de la salud y que tiene que ver con relaciones entre legos y expertos, donde, a diferencia de lo que sucedía antaño, una persona tiene derecho, o sea, entiende que tiene derecho en la actualidad a decidir qué es lo que se hace con su propio cuerpo, para lo cual debe recibir de parte del experto información suficiente acerca de la terapia que se le propone o incluso del procedimiento diagnóstico que le es aconsejado. A esto se refiere el Código Civil y Comercial de la Nación, especialmente en el artículo 59, que en gran parte recoge el criterio que ya había consagrado la Ley de Derechos del Paciente 26.529 y la Ley de Muerte Digna, y se resignifica en la actualidad cuando esta charla es presentada, porque justamente por efecto de la pandemia, gran parte de la atención de la salud se hace de manera telemédica y los alcances del consentimiento informado varían. Cuando pensamos hoy en día en una práctica telemédica, estamos tal vez no reflexionando sobre una declaración de voluntad, con un procedimiento médico que se hace con todas sus alcances y características, sino ya en muchos casos, cuando pensamos en atención ambulatoria,
Pensamos en una habilitación o una atención a distancia, con ciertas limitaciones que impone el medio tecnológico, la imposibilidad de revisar de manera presencial, y sin embargo, con un sentido relevante, porque en muchos casos es la atención que se puede brindar protegiéndose justamente de la salud de los pacientes y la de los profesionales de la salud también, por la alta contagiosidad que tiene este virus y que nos lleva a limitar la atención tradicional y procurar justamente una atención más protegida y mediada por la tecnología. Y de otro lado también, el consentimiento informado para la telemedicina tiene la particularidad que, como estamos utilizando medios en algún punto poco robustos por el tipo de transmisión de información que puede hacerse por vías tecnológicas, por los soportes en los que ésta se guarda y por la experiencia que ha habido en materia de violación de datos personales a través de justamente la transmisión tecnológica de información sensible, como puede ser la de salud. Entonces, esta advertencia en el sentido de que existe cierta precariedad en las protecciones que se hacen en las comunicaciones a través del medio tecnológico es otra de las cuestiones que se adicionan a esta necesidad de obtener consentimiento informado. ¿Qué es lo que se debe informar? En los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, debe informarse en este consentimiento informado sobre el estado de salud del paciente, procedimiento propuesto y objetivos, alternativas terapéuticas en, por ejemplo, pensando en la salud que se brinda en las instituciones reconocidas por nuestro Estado, los beneficios esperados y los riesgos posibles, que es el punto más crítico y que ha dado lugar a mucha revisión jurisprudencial en la medida que la práctica actual, socializada y con tiempos determinados, tal vez no permite una comunicación extensa sobre todos los riesgos posibles, entonces suele hablarse de la necesidad de comunicar los riesgos más graves y más frecuentes, y también necesidad de informar sobre las consecuencias de la omisión del procedimiento propuesto. Finalmente, como un agregado que se hizo en la Ley de Derechos del Paciente y que fue recogido también por este artículo 51 del Código Civil y Comercial de la Nación, esta obligación o esta necesidad de informar sobre el derecho a rechazar tratamientos extraordinarios y a recibir cuidados paliativos integrales. Reitero que en los tiempos que nos toca vivir, este consentimiento informado y sus alcances deben ser leídos a la luz de la realidad del aislamiento, ya que, por supuesto, por ejemplo, en ciertos tratamientos que están recibiendo pacientes internados afectados por COVID-19 en estado crítico, la prestación del consentimiento informado por representante, la prestación a distancia, la prestación inclusive o el consentimiento por medios tecnológicos, porque hasta el papel podría ser portador de este virus tan contagioso y que en algunos casos es muy grave y letal. Entonces, mucha de lo que se establece en el Código Civil y Comercial de la Nación y de lo que se ha dicho en torno a esta figura debe ser revisado a la luz de las circunstancias de la pandemia, el aislamiento y las limitaciones que impone la salud pública a la prestación de este consentimiento. La ley obviamente también nos habla de condiciones físicas y psíquicas para prestar el consentimiento. No estamos hablando de capacidad jurídica, sino de competencia en sentido físico y psicológico, que puede estar ausente incluso en personas que son plenamente capaces para la ley, circunstancialmente, y en ese caso podrán sus allegados prestar el consentimiento informado en su representación. Una norma interesante también en torno o que tiene influencia con relación a esta idea de consentimiento informado es la del artículo 26, que establece presunciones en cuanto a la aptitud para decidir los actos que hacen a su propia salud de los jóvenes, y esa regla sobre la cual tanto se ha discutido, por la cual los jóvenes de 13 a 16 años en tratamientos no invasivos ni especialmente riesgosos podrían tomar decisiones autónomas, pero debieran actuar con la asistencia de sus progenitores cuando tales procedimientos sí fueran especialmente invasivos y o riesgosos, y en ese caso, en caso de controversia, priorizarse el interés del paciente, que no es necesariamente lo que manifiesta como deseo el joven, sino el interés del paciente hacia un concepto, si se quiere, cercano al orden público y tiene que ver con lo que se interpreta que es adecuado para un joven en sus circunstancias, y a su vez también en los mayores de 16 a 18 años son
considerados, en base a una presunción que podemos llamar o calificar como iuris tantum, como adultos a los efectos de las decisiones sobre su propio cuerpo, norma del artículo 26, que en mi criterio debe ser leída y compatibilizada con el artículo 59, porque es un criterio general muy útil para cuando los jóvenes no tienen asistencia de sus progenitores, están solos en la decisión o cuando hay una controversia con sus progenitores. Sin embargo, caso a caso puede haber supuestos de mayor y menor madurez, entonces esta norma del artículo 26 es interesante que sea interpretada a la luz del artículo 59, que establece un criterio ad hoc, o sea, para casos puntuales y concretos, y a su vez armonizada con la legislación especial profusa que existe en materia de salud, por ejemplo, solo por dar un ejemplo porque la hay mucha, con la ley de salud reproductiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si el acto médico fuera realizado en esta ciudad, que establece, por ejemplo, la edad fértil como criterio para tomar decisiones en los jóvenes. Es decir, compatibilización entre normas del propio Código Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil y Comercial de la Nación en este dinamismo que debe aplicarse, en este diálogo de fuentes, con las normas especiales para tomar decisiones en casos concretos sobre la aptitud de los jóvenes para decidir sobre el cuidado de su propio cuerpo. Bueno, toda esta disposición, insisto, tan relevante que ha sido objeto de pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en variados casos, por ejemplo, Albarracín y Nieves, anterior a la entrada en vigencia del Código Civil, pero con interés posterior también, en el caso de negativas de pacientes testigos de Jehová a las transfusiones sanguíneas, y también, por ejemplo, en el fallo FAL, las decisiones de los jóvenes sobre su propio cuerpo, interpretaciones que se han hecho sobre esta norma antes de la entrada en vigencia del código, pero que se compatibilizan con el código para tomar decisiones en casos, por ejemplo, de negativas a transfusiones sanguíneas o de decisiones específicas sobre tratamientos médicos en personas menores de edad, pero eventualmente competentes de acuerdo al artículo 26 y 59 del Código vigente. Importancia de considerar la idea de vulnerabilidad para tomar decisiones en este ámbito también. Como decía, los límites de la pandemia, o que pueden poner situaciones de pandemia a estas consideraciones de orden general, y asimismo lo que pueden ser excepciones al consentimiento informado, las que específicamente acepta el mismo código en el artículo 59, tiene que ver con las situaciones de emergencia y cuestiones vinculadas a la salud pública, y justamente por eso la reiteración de considerar la situación de pandemia, porque hay cuestiones de salud pública involucradas. Las directivas médicas anticipadas, consagradas en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 60, hacen referencia a personas que pueden llegar a instruir, a dejar una declaración de voluntad y a conferir mandato a determinadas personas para que, en el supuesto de hallarse incapacitadas para decidir en los finales de su vida, tomen una decisión por ellas. O sea, el artículo 60 admite ambas soluciones. Anticipar directivas, en caso de encontrarme en tal circunstancia, solicito que no se me administren remedios extraordinarios o hidratación o alimentación artificial, etc. O bien conferir mandato, por ejemplo, para que un familiar tome esa decisión por el paciente en caso de encontrarse en esas circunstancias. Queda la norma que las directivas que impliquen prácticas eutanásicas serán tenidas por no escritas. Han habido también precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un poquito anterior a la entrada en vigencia del Código, pero mucha importancia para interpretar esta disposición, que es el caso de MA del 7 de julio de 2015, donde la Corte justamente aceptó de algún modo la existencia de una directiva anticipada a respetarse en el contexto de la desconexión de un paciente que permanecía, vinculado a un respirador durante muchos años. Y existe ahora, como decía, en la ley una disposición concreta y que además se aparta de los criterios formales de la ley de derechos del paciente, de su reglamentación más bien, al no exigir una forma especial para exteriorizar esta directiva anticipada. Entiendo yo que por ser ley posterior y especial, si bien uno puede otorgar una directiva anticipada ante un funcionario público, sea escribano o sea un tribunal, esto no es indispensable y podría hacerlo también mediante una declaración que se registre en la historia clínica, tomándose los recaudos adecuados para la protección del paciente. Decía también al inicio una disposición como el artículo 17 que considera que hay derechos sobre el cuerpo humano y les da categoría de bien al cuerpo humano y a sus partes, o los derechos sobre ellos, como un elemento especial, novedoso, y que entiendo que tiene por sentido
de algún modo recoger los avances científicos existentes y limitar en un futuro lo que podría ser una práctica de comercialización de partes del cuerpo humano. Otras prácticas interesantes, prácticas médicas regladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, en materia de filiación, el reconocimiento de las técnicas de reproducción humana asistida, la necesidad de consentimiento informado como paso previo a toda declaración o a todo procedimiento de fertilización asistida, después de un famoso precedente previo al Código Civil y Comercial de la Nación, justamente esta exigencia de consentimiento informado renovado aparece en la ley, artículos 560, 561, y con una cantidad de sentencias posteriores a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación de mucho interés, donde, por ejemplo, se discutió si podían realizarse este tipo de procedimientos post-mortem o hallándose el donante en estado de inconsciencia. Yo diría que en la mayoría de los casos, negándose esta posibilidad, justamente en respeto de lo que pudo ser la decisión de la persona inconsciente o que ya no vive y no brindó su consentimiento informado a formar una familia, pero justamente estando en vida y pudiendo cumplir el rol de progenitor. Así que sentencias vinculadas a estas disposiciones de mucho interés y de actualidad también. Y esta idea de voluntad procreacional, con independencia del vínculo biológico que aparece en el artículo 562, con impacto e interés no solo para el derecho de familia, sino también para el derecho de la salud. Al igual que la idea de gestación por sustitución, que si bien fue excluida de la versión final del código, esta regulación específica de la gestación por sustitución o maternidad subrogada, de todos modos ha dado lugar a una extensa jurisprudencia que admite la figura, en esencia, en protección de los derechos del niño nacido por una de estas técnicas. Asimismo, la regulación que se ha hecho del derecho a la información sobre el hecho de haber nacido el paciente bajo alguna de estas técnicas de reproducción humana asistida, muy interesante la decisión que ha hecho el legislador en el caso del código vigente, discutible como todas las que se han tomado en el mundo, porque los dilemas ante los cuales nos coloca el avance de la ciencia en materia de técnicas de fertilización humana asistida son muchos, y las leyes lo resuelven de acuerdo a distintos criterios. El derecho argentino lo ha resuelto aceptando que pueda directamente el nacido por estas técnicas solicitar información sobre cuestiones de salud a la institución médica donde éstas se llevaron a cabo y obteniendo directamente esa información de la institución de salud. Y en el caso de aquello que se quiera conocer es la identidad de los donantes, con intervención judicial y con justificación de las razones, posibilidad de conocer esa identidad, pero en principio sin derecho a conocer esa identidad del donante, que se protege justamente teniendo como prioridad el sostén de este sistema novedoso y también conservado legalmente de filiación por estas técnicas. Otra disposición, artículo 57, que prohíbe toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión como cuestión de interés para el derecho de la salud consagrada en el Código Unificado. Una disposición también muy interesante, el artículo 58, y de mucha vigencia en tiempos donde se están probando vacunas para el coronavirus COVID-19 y donde justamente la disposición del Código Civil y Comercial de la Nación incluye una experiencia muy extensa de toda la legislación internacional especial sobre cuáles son los criterios mínimos que debe respetar una investigación en seres humanos. Y se refiere al protocolo de investigación, a la formación y calificación de los investigadores, a la aprobación del comité de ética y también de la autoridad de aplicación, comparación de riesgos y beneficios que suponga el procedimiento, un consentimiento informado que será siempre revocable, evitar los riesgos y molestias desproporcionados, resguardar la intimidad y confidencialidad, y una cuestión inclusive, garantizar la participación no onerosa y la atención médica de los sujetos de investigación, y una cuestión que ha sido discutida en el mundo, pero que la Argentina ha consagrado sabiamente a mi criterio, que es la posibilidad o la garantía legal de que hay accesibilidad a los tratamientos de investigación cuando el protocolo se terminó, se entiende que el tratamiento fue útil para el paciente y todavía no hay cobertura de la práctica o del medicamento por parte de
en la seguridad social, en este caso, hay protección para el sujeto que fue parte de la experimentación, porque así lo establece el artículo 58 del Código Civil y Comercial de la Nación. No excluye la posibilidad de práctica de investigaciones en personas con limitaciones a su capacidad. Esto se debe hacer con una cantidad de resguardos y hay pronunciamientos en este sentido. También de mucha relevancia en estos tiempos porque las personas internadas con COVID-19, muchas están sometidas, por ejemplo, a tratamientos con plasma y que está siendo exitoso y no lo están consintiendo ellas, pero hacia su mejor interés como grupo de riesgo y como grupo que tal vez podría beneficiarse de esta terapia novedosa en su caso, y justamente el artículo 59, cuando establece que ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos que necesite, está habilitando la participación de apoyos para justamente para permitir estas prácticas en este momento que están dando una luz, una esperanza de supervivencia para muchos pacientes con esta nueva patología. Finalmente, algunas reflexiones sobre responsabilidad civil y su impacto en la salud. Se ha comentado mucho que el Código Civil y Comercial de la Nación armoniza las órbitas contractual y extracontractual de responsabilidad, y esto tiene un impacto trascendente en el plazo de prescripción de las acciones en materia de responsabilidad civil, que ahora es de 3 años, no de 2 y 10 años como antes de entrar en vigencia el Código, y una teórica, al menos, extensión de la reparación para lo que puede ser demandas en la órbita aquiliana. La consagración también en materia de responsabilidad civil de la función preventiva, más allá de la clásica función resarcitoria y la posible función disuasiva, la función preventiva de la responsabilidad civil, que por ahí podría tener un sentido en términos de, en estos tiempos, de garantizar que las camas hospitalarias sean destinadas a justamente la atención de pacientes críticos en un momento de posible crisis del sistema de salud por esta inesperada circunstancia de una pandemia que compromete los sistemas de salud globales. Bueno, justamente la función preventiva puede ser una herramienta para poder contribuir con el sistema de salud en situaciones donde no existan camas suficientes para proveer tratamiento. Y en cuanto a los profesionales de la salud y a todo otro profesional, una norma específica que regula nuestra responsabilidad, que es el artículo 1768, que conserva criterios de la doctrina y jurisprudencia tradicional, concretamente una responsabilidad subjetiva y por culpa que habrá que probar, e institucional, generalmente necesaria ante la prueba de la culpa profesional, y una legitimación ampliada para reclamar en supuestos de lo que antes llamábamos daño moral y hoy llamamos daño extrapatrimonial, no solo a los damnificados directos, sino también a aquellas personas que por la muerte o gran discapacidad sufrida por el paciente, habiendo convivido o conviviendo con el paciente con trato familiar ostensible, podrán también reclamar por este daño extrapatrimonial. En tiempos de COVID, vale la pena replantearse muchas de las situaciones que, digamos, han introducido o que ha introducido el Código Civil y Comercial de la Nación. La idea de reparación plena o de indemnizaciones de equidad en una época inesperada con víctimas múltiples, donde se puede decir que cada argentino y argentina está sufriendo un daño importante, sea en su salud o en su patrimonio o en su forma de vivir. Tal vez sea un tema que consagró el Código Civil y Comercial de la Nación con gran fuerza, la idea de reparación plena, y que estos tiempos nos lleven a reflexionar al respecto. La necesidad, tal vez, en estas circunstancias de recurrir a figuras de excepción, como la fuerza mayor, el estado de necesidad, también en este contexto, fuerza mayor consagrada por el artículo 1730, estado de necesidad pensado y dispuesto en el artículo 1718, pueden llegar a ser figuras llamadas a ser aplicadas en un contexto, tal vez no pensado por el legislador del año 2015, pero que tiene mucha trascendencia para entender las circunstancias que nos está tocando vivir. A su vez, la responsabilidad directa por el hecho propio, prevista en el artículo 1749, con muchas situaciones que seguramente vayan a ser estudiadas en el futuro sobre contagios de persona a persona por una falta de cuidado y por la propagación de la enfermedad contagiosa, habiendo podido ser evitada. Esto especialmente en la etapa inicial del COVID, no ahora donde hay circulación comunitaria, y tal vez tengamos que repensar esta cuestión de la responsabilidad objetiva tan dura que se instaló en nuestro código, pensada para otros tiempos,
y deba ser pensada nuevamente a la luz de las circunstancias, sea para marcar ciertos límites o para repensar ciertas situaciones en términos de culpa. Bueno, entonces hemos hablado de reformas en todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud, reformas sustanciales en materia de fijación del inicio y el fin de la existencia de la persona humana, la aparición de la aparición legal o la consagración legal de los derechos personalísimos, ya tenían mucha trascendencia doctrinaria y jurisprudencial, pero ahora están en la ley y ocupan un lugar esencial. La idea de capacidad y competencia diferenciadas y competencia para los actos que involucran la propia salud, incluso para los más jóvenes. La incorporación, a su vez, de ciertas prácticas o de ciertas regulaciones referidas a prácticas relacionadas con la salud y ciertos cambios sustanciales en materia de responsabilidad civil fueron algunos de los grandes, creo yo, logros que tuvo esta regulación del Código Civil y Comercial de la Nación, que deberán ser también analizados a la luz de estas circunstancias extraordinarias que hoy en día transcurrimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Beirsa, por la tan clara exposición y gracias a todos por habernos acompañado durante esta charla. Les recordamos que las exposiciones van a quedar grabadas y van a poder acceder a las mismas a través de nuestro canal de YouTube.